Hola, hola, saludos, saludos a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta masterclass sobre psicoterapia transpersonal. Para nosotros siempre es muy placentero realizar espacios académicos de crecimiento personal y crecimiento profesional. Hacer constantemente estas masterclass gratuitas que sirvan de abreboca a estos tópicos relacionados al crecimiento personal, espiritual y psicológico de los seres humanos en diferentes dimensiones y áreas, tanto niños, adolescentes como adultos, ya que todos estamos en este mismo camino de evolución del ser, donde la edad no es limitante para empezar a escuchar y a emprender un camino de autoconocimiento vinculado al sentido de vida, desarrollo personal, emocional y espiritual. Por eso, desde el Centro Integral de Desarrollo Transpersonal, miramos al ser desde una visión holística, cuerpo, mente y alma. No dejamos de lado ninguna de las dimensiones del ser. ¿Ok? El día de hoy vamos a tener una masterclass de la mano de una profesional mexicana. Su nombre es Ana Belén Leal. Ella es psicólogo y tiene su máster en psicología transpersonal. Además, es fundadora de la comunidad Sadhana, un espacio donde convergen prácticas espirituales como la yoga, la meditación y charlas de filosofía espiritual. Se dedica al acompañamiento psicoterapéutico con enfoque transpersonal y también acompaña a grupos y personas a través de las prácticas de la yoga, prácticas yógicas. Apasionada por aprender y compartir y conectar con otros desde la perspectiva espiritual. Y sin más preámbulos, vamos a darle el paso a nuestra conferencista del día de hoy, a Ana Belén Leal, desde México, para todas las personas que se conectan desde Venezuela y otras partes de Latinoamérica, Colombia, El Salvador, Panamá. Bienvenidos todos. Por favor, nos dejan en los comentarios del Zoom desde donde nos acompañan. Gracias por estar compartiendo el día de hoy con nosotros. Muchos éxitos, Ana. Hola, ¿qué tal? Gracias, Denis, por esa introducción. Gracias a todas las que están ahí, a todos también. Mi nombre es Ana Belén Leal. Como les comparte Denis, soy psicoterapeuta transpersonal. Estoy acá en México, en Guadalajara. Y pues bueno, este es un espacio de mucho aprendizaje también para mí, porque dicen que cuando tú compartes algo es cuando realmente lo comienzas a integrar y a entender. Entonces, pues el día de hoy estoy muy contenta, muy agradecida con Denis por este espacio, por poder compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, realmente más que dar como una introducción, solamente quisiera decirles que, bueno, que lo que yo les vaya a compartir el día de hoy viene de una experiencia personal, viene de un espacio de vivencia, de historia, de aprendizaje que yo he vivido y que no necesariamente es como la verdad de lo que significa o lo que es la psicoterapia transpersonal, sino que realmente es mi visión y lo que yo he podido experimentar, ¿no? Así como todas las demás formas también válidas. El día de hoy les comparto la mía desde mi experiencia. Entonces, antes de iniciar, me gustaría que pudiéramos conectar con el cuerpo un poquito. Nada más, ¿me pueden confirmar que están viendo la presentación? Sí, sí Se se ve. observa. Gracias.
Entonces, vamos a conectar con nuestro cuerpo. Siempre antes de cualquier taller, cualquier plática, cualquier acompañamiento que facilito, me es muy importante conectar, ¿no?, con esta parte y con esta presencia de ustedes. Me gusta que estén presentes, que estén aquí, que estén realmente en su cuerpo, ¿no? Y también así para que yo también esté desde ese lugar compartiendo. Entonces les voy a pedir que dejen todo lo que están haciendo en este momento, si traen el celular, si traen una pluma, lo que sea, si lo podemos dejar a un lado. Y llevo mi atención a mi postura, observo cómo estoy sentado, cómo estoy sentada, si puedo colocar los pies en el piso, lo hago. Y simplemente te invito a que te tomes, va a ser un breve momento de contacto, de conexión, que puede ser muy profundo. Entonces te invito a que tomes 3 respiraciones profundas y en cada exhalación empieces a soltar preocupaciones, puedes cerrar tus ojos, expectativas y cualquier idea, juicio preconcebido sobre este tema del día de hoy. Y empieza a entrar en contacto más que con tus ideas, con tus sensaciones, con tu cuerpo. Entra en contacto con cómo estás respirando. Y si puedes hacer que tu respiración sea más profunda, hazlo. Y empieza a habitarte, habita tu cuerpo, habítate en presencia. No hay nada que cambiar, solamente hay que estar. Unas cuantas respiraciones más en este contacto. Observando sensaciones, emociones, sonidos, todo lo que te conecte con el presente. Bien, poco a poco vamos a regresar a este espacio. Puedes moverte un poco, puedes estirarte, puedes hacer cualquier movimiento, bostezo, lo que necesites hacer. Mientras yo saludo a todas las personas que están aquí, a Deidre, Astrid, Karen, Daisy, Daniel, Lisbeth, Lady Fersh, Verónica, Joenis, Denis, a todos, a todas las que están aquí en vivo y también a las personas que están viendo posteriormente esta grabación. Les doy la bienvenida. El día de hoy voy a compartir sobre el tema de psicoterapia transpersonal, no tal como la psicología transpersonal, que ese es, digamos, el tema que engloba lo psicoterapéutico desde lo transpersonal, sino que yo me voy a centrar específicamente en desarrollar un poco desde mi experiencia qué es la psicoterapia, el acompañamiento con un enfoque transpersonal. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se siente? Más o menos qué elementos conlleva, ¿no? Y para eso voy a responder algunas preguntas de forma, digamos, simplificada, porque bueno, este es un espacio de masterclass, no tengo demasiado tiempo para profundizar en cada tema, pero sí quiero dar como lo más importante, lo que más me ha servido también en mi experiencia y que ojalá les pueda también sumar a ustedes. El día de hoy quisiera contestar estas preguntas, ¿no? ¿Hay una psicoterapia transpersonal? A veces creemos o tenemos como esta idea de que hablar de un enfoque psicoterapéutico es pensar que todas las personas que practiquen ese enfoque psicoterapéutico se ven iguales y son exactamente, exactos, o sea, son iguales y comparten los mismos conocimientos.
y en realidad hoy vamos a ver que desde lo transpersonal no es así. También voy a compartir un poco de qué no es la psicoterapia transpersonal, porque bueno, como sabemos, esta corriente de la psicología puede causar como mucha confusión porque es muy amplio, ¿no? Es bastante amplio y complejo. Entonces vamos a ver un poco de qué no es. Y por otro lado, ¿qué es lo que hace a un psicoterapeuta ser transpersonal? ¿No? Eso es como un tema clave para identificar realmente cómo conocer y cómo saber si yo puedo ya empezar a acompañar desde este enfoque o tal vez no es el momento de hacerlo, ¿no? Y por último, les quiero compartir un ejemplo de una escuela psicoterapéutica con enfoque transpersonal. Ya hablaremos de ella al final, pero realmente es simplemente para que conozcan, ¿no? Conozcan otros ejemplos. Hay muchísimos y pues el día de hoy solamente quiero mostrarles uno que yo conozco, que me gusta y que coincido mucho como con su visión de lo que significa el desarrollo transpersonal. Entonces, al final de toda esta presentación, voy a abrir un espacio de comentarios, de preguntas, de reflexión, de lo que sea que quisieran ustedes compartir. Entonces, pueden durante la presentación hacer notas, si necesitan, si quieren compartir algo al final, con gusto tendremos ese espacio. Entonces, pues comenzando un poco con la primera parte, es bien interesante darnos cuenta que hay un montonal de temas que pueden tener que ver con psicoterapia o psicología transpersonal. Y a veces hay unas que podríamos decir que sí entran y hay otras que podríamos decir que no entran. No tengo los elementos de discernimiento o no les voy a presentar esos elementos para discernir qué sí entra y qué no el día de hoy, pero sí vamos a hablar un poquito sobre esta cosa tan compleja que es describir la psicoterapia transpersonal. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras técnicas, de otros enfoques terapéuticos, la psicología o la psicoterapia transpersonal realmente no tiene un solo cuerpo teórico ni un solo método terapéutico. Es decir, hay muchísima diversidad dentro de la psicología transpersonal. Hay muchísimas técnicas, hay muchísimas maestras y maestros. La verdad es que es infinito lo que podríamos hablar de diferentes técnicas, métodos, teorías que hablen de lo transpersonal. Entonces, difícilmente podemos hablar de una sola forma de acompañar, ¿no? Aquí les voy a compartir un poco sobre toda la variedad que existe de terapias que pueden tener relación con la psicología transpersonal y cuestiones espirituales. Por ejemplo, tenemos la terapia psicodélica, ¿no? Con LSD de Grof, ¿no? Que también Grof trabaja con respiración holotrópica, muy conocida. Tenemos también la relación entre la cábala y la psicología o la psicoterapia. Tenemos, digamos, algunas maneras de psicoterapia con enfoque junguiano, a veces son consideradas transpersonales cuando se basan más en este aspecto místico de la parte de Jung que tal vez en la parte analítica como tal. Tenemos también la gran variedad de mindfulness, meditación zen, yoga, ¿no? Todas estas técnicas, filosofías que vienen de Oriente y que de cierta manera en la psicología transpersonal se fueron tomando y que se implementan, ¿no? En un acompañamiento. Por otro lado también está la astrología, la numerología, el I Ching, ¿no? Todas estas herramientas. Y acá les puse un libro que se llama Recuperar a Jesús desde una mirada transpersonal, que también me parece importante rescatar la parte transpersonal de lo cristiano, de la filosofía católica, ¿no? Es como muy interesante ver también esa otra rama de la posibilidad transpersonal. Entonces, como pueden ver, hay un montón de técnicas y difícilmente puedo hablar de una sola el día de hoy.
Pero hay algo de lo que sí podemos hablar. Aquí vamos a avanzar un poco en la presentación. Como no hay una metodología ni un cuerpo teórico claro, podemos decir que lo que sí hay es un horizonte de sentido particular desde el cual el terapeuta, con este enfoque transpersonal, mira a la persona que acompaña, ¿no? Entonces, tiene que ver más con una cuestión de significado y de sentido, más que de técnicas empleadas o de metodologías que se usan en lo transpersonal. Y voy a explicar o compartirles un poquito de cuáles son estas claves o estos elementos en este horizonte de sentido, ¿no? Que podemos encontrar en lo transpersonal que tal vez no encontramos en otras formas de psicoterapia, ¿no? ¿Cuál es la distinción, por así decirlo? Entonces, una de ellas es que para la psicología convencional se habla de que somos seres psicológicos, biológicos y sociales, ¿no? Y digamos que lo transpersonal viene a tomar eso, a aceptar esa parte, pero añade o suma la parte de que también somos seres ecológicos y somos seres espirituales, ¿no? Son otras dos dimensiones que la psicología transpersonal y desde el enfoque terapéutico miramos a la persona como un ser ecológico, es decir, que tiene como un impacto con el medio ambiente y se retroalimenta constantemente con los estímulos ambientales ecológicos. Es parte de esa naturaleza también, no es algo separado, ¿no? Desde la visión antropológica, no, o sea, no es realmente parte de esa misma naturaleza, de esos mismos ciclos. Es parte de un todo, ¿no? También rescatamos la parte, obviamente, que somos seres psicológicos, somos seres biológicos con ritmos biológicos, somos seres sociales, más como desde el tema de la relación, ¿no? Somos seres en relación. Y por último, somos seres espirituales también desde la visión transpersonal. Entonces, nosotros como terapeutas transpersonales miramos a la persona como este todo esto que le compone, y no vamos a negar ninguna de estas partes, no vamos a negar su dimensión biológica, no vamos a negar su dimensión social, no vamos a negar la dimensión espiritual, ni psicológica ni ecológica. Es como concientizar esa parte holística verdaderamente de la persona. A veces creemos que los psicólogos transpersonales o terapeutas transpersonales solamente van a estar hablando de cuestiones espirituales en la terapia. Y eso también es un mito. Realmente la psicología transpersonal busca integrar todas las dimensiones y aspectos de la persona, como les comento, todas estas anteriores, no solamente la espiritual. Entonces, eso es como bien importante, ¿no? Entender cómo esta relación de estas dimensiones y cómo entre una y otra se van retroalimentando. Otra diferencia de un acompañamiento transpersonal a uno de psicología de otro enfoque, ¿no? Es que de cierta manera nuestra identidad no se queda en tener una personalidad sana, ¿no? Que muchas veces la psicoterapia convencional se enfoca en que la persona pues esté con un ego sano, un ego fuerte, una identidad estructurada, ¿no? Con relaciones sanas, pero digamos que desde lo transpersonal consideramos que la persona tiene mucho más potencial, que tiene que ver con la trascendencia y que tiene que ver con que su identidad tiene que ser de cierta manera trascendida para verdaderamente desarrollarse desde este enfoque transpersonal, por lo menos, ¿no? Hay una trascendencia más allá de la persona, de la personalidad, de la identidad común y corriente, ¿no? Entonces, como la espiritualidad es tomada como una dimensión, se cree que también el trabajar temas de espiritualidad, hablemos de cualquier variedad de espiritualidad, influye en el bienestar de la persona. Entonces, no se hacen como diagnósticos, no se hacen etiquetas en la psicología transpersonal, como en otras terapias, porque sabemos que la identidad de la persona va mucho más allá de eso que está experimentando en ese momento. Es decir, esta persona tal vez está en un estado de depresión en este momento, pero esa persona no es la depresión y su identidad es mucho más.
¿no? Es mucho más allá de eso, ¿no? Y es hacerle saber a las personas desde el acompañamiento que no son ese tipo de etiquetas ni diagnósticos que muchas veces son autodiagnosticados y otras veces son que vienen de terapias más convencionales que los han diagnosticado y etiquetado de esa manera y que muchas veces les cuesta salirse ya después de ese molde, ¿no? Y parte del acompañamiento transpersonal es ayudar a la persona a expandir, a abrir y a generar mayor conciencia de que puede ser realmente mucho más que eso con lo que se ha identificado en otras ocasiones, ¿no? Y el último que me gustaría compartirles es que tampoco se patologizan desde la psicología o terapia transpersonal las experiencias que la persona pueda tener de ampliación de conciencia. O sea, normalmente en otros tipos de psicoterapia no se abordan tanto los estados amplificados, alterados o no ordinarios de conciencia, y en el acompañamiento transpersonal esos estados son muy valiosos para el aprendizaje y para un bienestar eco, psico, bio, socio y espiritual de la persona, ¿no? Es para un bienestar total. Entonces, parte también del acompañamiento es ir integrando esas experiencias que la persona ha tenido de ampliación de conciencia, ya sea por alguna meditación que hizo, por alguna experiencia con plantas maestras, alguna respiración, o simplemente hay veces que no sé si les ha pasado, pero que tienen una experiencia transpersonal o han tenido una experiencia transpersonal o mística o espiritual, sin ni siquiera haber hecho alguna práctica, ¿no? Como que a veces vienen de forma gratuita, ¿no? Entonces, también no se patologizan estas experiencias y más bien se trabaja con ellas. Entonces, estas son 5 claves que podemos decir, ok, si la psicología transpersonal o el acompañamiento transpersonal es súper amplio, pero podemos decir que estas 5 claves son importantes para entender que sí tienen una distinción a otras formas o enfoques terapéuticos, principalmente desde que el psicoterapeuta se permea de ese conocimiento, ¿no? Y es hacia donde vamos ahora en la presentación. ¿Qué te hace ser un terapeuta transpersonal? Realmente yo una vez escuché esto de mi propio psicoterapeuta, ¿no? Y me hizo mucho sentido, ¿no? El decir, realmente no es tanto las herramientas, las técnicas, las teorías que tú puedas traer, ¿no? Todo el estudio que hayas hecho o todas las experiencias que puedas tener, es realmente si tú has vivido esa experiencia y la has integrado en tu persona, en tu vida cotidiana, en tu forma de ver la vida, en tu sentido de vida, eso va a hacer que tu terapia sea transpersonal y que se permee ese aprendizaje, esa amplitud que tú ya tienes para poder acompañar a otros. Entonces, me encanta esta frase de Alejandro Celis, que es un psicólogo transpersonal chileno. Él dice: creo que no hay sustituto para la profundidad personal desde donde trabaja el terapeuta. Su experiencia, honestidad y transparencia son, a mi entender, lo más fundamental que aporta a la psicoterapia, no las técnicas que utilice. Entonces, para mí esto es súper importante. Yo puedo tener, como les decía, muchísimo conocimiento, puedo tener muchos posgrados, ¿no? Puedo tener cursos, diplomados, talleres, haber leído muchísimos libros, pero si no he tenido esa experiencia transpersonal de irme integrando, de irme conociendo, de ir desarrollando este autoconocimiento y autotrascendencia constante en mi vida diaria, difícilmente voy a poder como llegar a esa dimensión de la persona que yo acompaño en terapia. Tal vez pueda ayudarle con la parte teórica a esa persona, tal vez desde otros enfoques no es tan necesario tener esa experiencia para poder acompañar, pero desde la psicoterapia transpersonal es lo más importante. Entonces, yo les recomiendo, si ustedes quieren acompañar desde este enfoque en algún momento,
que sí tengan su propia experiencia transpersonal como muy integrada, tal vez ir a terapia si sienten que es algo que les falta hacer, ¿no? Estar en una terapia constante, si se puede con enfoque transpersonal mejor, porque también ustedes ahí van a ir integrando esa experiencia personal. Y bueno, yo ahorita les voy a platicar un poquito de dónde yo he caminado y qué es lo que yo he integrado en mis propios acompañamientos que llamo transpersonales, ¿no? Y bueno, antes de eso quería compartirles esta parte de qué no es la psicoterapia transpersonal. Y es fundamental para mí este tema porque, como les comentaba, hay muchísima confusión en torno al tema. A veces creemos que cualquier terapia que tenga como tintes de transpersonal o de espiritualidad o como algo que parezca hasta esotérico y mágico, ya es una psicoterapia transpersonal. Entonces, es bien importante entender que no es así y que sí hay ciertos lineamientos, ¿no? Porque si no, híjole, pues todo se valdría, ¿no? Y es bien importante saber que sí, que no, también para tener un cuidado, ¿no? Y compartir desde un lugar como ético con las personas. Entonces, digamos que hay dos cosas importantes. Hay muchas más cosas que no son la psicoterapia transpersonal, pero yo hoy les voy a compartir dos que me parecen fundamentales, ¿no? La primera es que no es el dar puras técnicas que he aprendido de tradiciones espirituales, como por ejemplo leer el tarot, o el I Ching, o la numerología, o la astrología, o la meditación, respiración, todas estas y muchas más que podamos mencionar. No es solamente usarlas en una terapia y estarlas usando constantemente. La idea es que hay que, como les decía, tener una experiencia personal de eso que estoy dando. O sea, el yo ya haber vivido esta experiencia de astrología para conocerme, de numerología, de tarot, y que realmente entienda por qué se la quiero compartir en este momento a la persona. O sea, por qué es importante que esta persona sepa que, o le comparta desde la astrología por algo que estoy viendo en ella en este momento, ¿no? Entonces, es como tener un fundamento de para qué le estoy compartiendo esta herramienta en este preciso momento. Y además haber tenido esa experiencia personal con esa herramienta, ¿no? Esas son las dos como partes importantes. Y por otro lado, tampoco se trata la psicoterapia transpersonal de, digamos, estimular en la persona facultades psíquicas, místicas, poderes paranormales o experiencias religiosas que no tengan ningún correlato con la vida cotidiana y con la humanidad de la persona. Entonces, a veces pensamos que entre más experiencias espirituales o de ampliación de conciencia tengamos, mejor, pero en realidad no es así, ¿no? Porque uno puede tener muchísimas experiencias de esas y no tener ningún tipo de integración con su vida cotidiana. Y hay a mucha gente que le ha pasado eso, ¿no? Que tiene experiencias tras experiencias tras experiencias, pero realmente no hay como un cambio radical y una transformación profunda de su vida y de su estilo de vida y de lo que hace diariamente y de sus relaciones, ¿no? Es como una disociación que es muy común que suceda, ¿no? Entonces, es bien importante que el trabajo terapéutico transpersonal no se centre en estimular estas facultades solo por estimularlas. Otra vez, si lo voy a hacer, que sea ¿por qué lo voy a hacer? Ya lo he experimentado yo antes y por eso se lo comparto a esta persona. Y después de que tenga esta experiencia, ¿cómo la voy a bajar a que la integre y que haga ese movimiento que tiene que hacer en su vida, ¿no? Que no se quede en pura experiencia. Para eso, bueno, les recomiendo un libro de Enrique Martínez Lozano, también psicólogo transpersonal, español. Él habla de psicología transpersonal para la vida cotidiana. Es un libro muy, muy interesante, muy, muy sencillo, muy bello y también a la vez como muy profundo, ¿no? Que habla sobre este tema de la cotidianidad y la espiritualidad cotidiana. Muy bien, pues vamos compartiéndoles un poquito sobre mi propio caminar, ¿no?
cuáles han sido mis principales influencias y mis experiencias personales desde donde yo a veces acompaño a las personas en psicoterapia. Entonces, primero, compartirles que, bueno, yo nací en un contexto religioso católico, ¿no? Y que de cierta manera, pues, ha sido la religión que por más que yo me haya metido al yoga, por más que yo me haya metido a otros tipos de tradiciones espirituales en mi vida, es algo que me ha marcado mucho y que realmente me ha dado mucha vida, ¿no? He encontrado mucha vida en esta experiencia cristiana de un Dios que es vida y de un Dios que es amor, ¿no? Ahora, esto no significa que yo en mis acompañamientos transpersonales le estoy diciendo a la gente que debe de creer en este Dios, ¿no? Al contrario, creo que más bien el hecho de yo haberme sentido profundamente amada por ese Dios y como entendida, comprendida por ese Dios, me ayuda también a desde ahí acompañar a otra persona, desde tratar de verlo con esos ojos, con ese amor, con esa profundidad, ¿no? Después, para mí también ha sido muy importante mi experiencia con el yoga, el budismo, el tantra, todas estas como prácticas me han ayudado a mí en lo personal, las he experimentado algunos años, ¿no? Y me han ayudado a trabajar el tema de mis apegos, el tema de la mente, ¿no? En que mi mente esté un poco más clara, más lúcida, más concentrada, más compasiva, ¿no? Y por lo tanto también a un manejo emocional mucho más profundo, ¿no? Que tal vez en otro tipo de espiritualidades o de experiencias terapéuticas. Y es por eso que yo desde allí a veces también acompaño a las personas a trabajar sus propios apegos, su mente, sus emociones, ¿no? Por otro lado, también tengo ahí un interés particular en trabajar con los sueños, porque yo desde niña he tenido sueños muy constantes y con mucho mensaje, con mucho simbolismo. Y eso me ha como dado mucha curiosidad, me ha despertado mucho conocimiento y mucho querer aprender de eso. Y lo he aprendido de mí a través de los sueños y por lo tanto también a veces a las personas que lo requieran y que así también lo pidan, se les acompaña desde ese lugar, ¿no? Bueno, también soy numeróloga, estudié varios años numerología y bueno, para mí al principio el estudio de numerología era solamente para mí, es decir, en conocerme yo, en trabajar yo, y creo que ahora ya es una herramienta que puedo compartir con otros y que escucho mucho ruido. Listo. Gracias. Entonces, claro, la numerología me ha servido mucho también para cuando las personas están buscando más un autoconocimiento. El trabajo del Zen y el yoga también para el tema de la mente ecuánime. Yo he tenido experiencias con plantas maestras y con respiración en donde he podido ampliar mi conciencia en varias ocasiones. Y eso a mí me ha, de alguna manera, dado un conocimiento que de otra manera no hubiera adquirido, yo creo, del tema espiritual y transpersonal, y que por eso creo que puedo hablar y acompañar a una persona que ha tenido ese tipo de experiencias, porque yo también las he vivido y sé más o menos de qué va, ¿no? Siento que siempre la persona va a traer un tema único, y no necesariamente tienes que haber atravesado todos los temas que la persona viene a trabajar contigo, pero sí el haber tenido como tus propias formas y pues estarte cultivando, ¿no? A través de lectura, de práctica diaria, ¿no? De lo que sea que tú decidas hacer. Y por último, y creo que lo más importante también, es que yo he atravesado un proceso personal en psicoterapia ya de algunos años, entonces eso también me ha dado muchísima integración, muchísimo trabajo como de neurosis, de sombra, de máscara, de ego, ¿no? Y que creo que es bien necesario hacer en el camino transpersonal, ¿no? Que a veces se nos olvida esa parte y es bien importante para poder también estar con otras personas en acompañamientos. Entonces,
Este es un poco de lo que yo he experimentado y por lo tanto comparto en terapia, y les invito a que ustedes busquen cuáles han sido sus herramientas, cuáles han sido sus experiencias, y que observen si se sienten seguros de eso y que pueden compartir con otras personas desde allí. Y bueno, y por último, antes de abrir el espacio para las preguntas, me gustaría compartirles sobre la Escuela de Psicología Transpersonal de Carlos de León. No sé si lo conocen por ahí, pero Carlos de León es un psicólogo transpersonal mexicano y tiene una escuela que se llama Ontogonía. Básicamente les voy a hablar un poco sobre su escuela y su enfoque. Él hace una integración de un montón de tradiciones que él mismo ha caminado y experimentado a nivel personal, ¿no? Él ha estado en chamanismo, integra también la cábala judía, el tantra shivaíta, el budismo, el taoísmo, y también trae a su escuela muchas tradiciones de psicología transpersonal, psicocorporal, junguiana y gestalt. Entonces, digamos que él hace como toda esta convergencia de estas tradiciones, tanto psicológicas como espirituales, de diferentes filosofías que él mismo experimentó, y que él encuentra un método que llama ontogonía. La finalidad de su trabajo, de su experiencia, es la liberación total, es así como él le llama a la sanación real. Dice, es que a veces creemos que con pura psicoterapia sanamos y verdaderamente faltan como muchos elementos, o a veces pensamos que con pura meditación o con puro yoga, y realmente no, faltan cosas a trabajar, ¿no? Entonces, él habla de esta sanación real o liberación total, y en el fondo es una reconexión o reconectar con el flujo universal de la vida a través de diferentes prácticas y de trabajo interno. Entonces, tiene tres elementos principales que le son como súper importantes para considerar que una persona realmente está ya en el proceso hacia la liberación o hacia la sanación real, ¿no? El primero es la observación. O sea, él cree que es súper importante cultivar los estados de meditación y que la mente esté de cierta manera equilibrada, que esté ecuánime, que esté silenciosa, que sea capaz de situarse en un estado de observación, ¿no? Y de cierta manera desde una conciencia más profunda, una presencia más profunda. Entonces, él dice, para este primer objetivo tú puedes hacer meditación budista, meditación tántrica, meditación del Dzogchen, o sea, hay muchísimas maneras, pero que la idea sea vaciar y estar como con una mente presente, ¿no? Eso es como muy importante. Lo segundo es el manejo energético, el trabajar con el cuerpo y la respiración, por ejemplo, con prácticas de yoga, de tai chi, de qigong, o sea, todas estas prácticas que desarrollan la energía y también desarrollan nuestro cuerpo, porque él cree que a mayor energía también tenemos mayor conciencia, ¿no? La energía es como, tiene que fluir de cierta manera, entonces ahí también él mete el tema de la psicología psicocorporal, ¿no? Además de estas prácticas que les menciono. Y por último, él habla de tener claridad en la cuestión como psicológica, entonces trabajar neurosis, sombra, ego, heridas, máscara, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hacer todo el trabajo interior psicológico profundo, ¿no? Entonces él dice, si te falta alguna de estas, para él no hay una liberación total. O sea, si tú tienes como mucha práctica de meditación y además vas a terapia y tienes como un trabajo terapéutico profundo, es muy bueno, pero él dice que además te haría falta como integrar esta parte del cuerpo y de tu energía, porque es también muy real, ¿no? Y es algo que a veces podemos estar bien estancados a nivel corporal, aunque tengamos una mente tranquila y aunque psicológicamente hemos trabajado, ¿no? Y viceversa, o sea, si falta alguno de estos elementos, él considera que no estás como realmente profundizando en la experiencia de liberación, ¿no? Por ejemplo, hay muchas religiones que se enfocan mucho en las primeras dos,
hablo sobre todo de religiones más orientales que trabajan el tema de la meditación y el manejo energético, pero que no hay como un trabajo verdadero de neurosis, ¿no? Y que Carlos de León dice, si no hay un trabajo de neurosis, no hay liberación, ¿no? Por más prácticas, por más experiencias, por más sabiduría, ¿no? Y bueno, y de ahí vemos como estos maestros o gurús que verdaderamente son muy sabios y que verdaderamente tienen mucho conocimiento, pero que acaban siendo abusadores de sus discípulos, ¿no? Porque hay una sombra que les fue como de cierta manera creciendo y que nunca fueron a trabajar, ¿no? Y que nunca fueron a ver. Entonces, pues bueno, les quería compartir como esta experiencia, esta escuela de psicología transpersonal. La pueden buscar, está así como Ontogonía de Carlos de León. Así como esto que les comparto, hay muchísimas escuelas, de verdad hay infinitud de escuelas transpersonales. Y pues es solamente que tú encuentres en dónde encaja tu visión con la visión de esa escuela y que tú también puedas como desarrollarte, ¿no? Desde allí. Y pues bueno, creo que llegamos al final de la charla. Pues muchas gracias. Gracias por compartir. Ay, acabo de ver que no se veía mi cámara. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir. Yo soy Ana Belén Leal y por último, Denis y yo quisiéramos invitarles. Bueno, realmente esta charla del día de hoy, esta masterclass, también es como para irles invitando a una formación que vamos a abrir este mismo año de psicología transpersonal, ¿no? Este tema de la psicoterapia transpersonal va a ser uno de los temas que vamos a ver y profundizar, así como muchísimos más. No sé si Denise quieras hablar un poquito. Gracias, Ana, por tu masterclass, por toda la valiosa información que nos has compartido el día de hoy sobre tu experiencia teórica y práctica en este camino de la psicología transpersonal y sobre todo, bueno, de esa aplicación psicoterapéutica que siempre llama mucho la atención, de cómo ejercemos, qué herramientas utilizamos. Y como tú muy bien dices, bueno, hay varias vertientes, hay varios caminos, pero la idea es ir entonces sintonizándonos con la herramienta que sintamos mayor conexión, que también tengamos un profundo conocimiento y práctica. Queremos invitarlos a esta formación que va a iniciar en el mes de mayo, el 19 de mayo. Van a ser clases una vez a la semana, los días jueves, para emprender este camino mágico, maravilloso, dentro de la psicología transpersonal, donde vamos a mirarnos más allá de la personalidad, más allá del ego, o a través de nuestros procesos. En diferentes módulos que iremos ampliando desde la historia de la psicología, la introducción al concepto transpersonal, desde dónde viene, ¿okay? Su epistemología, su historia, ir profundizando y ampliando la mirada de esta clase que nos dio Ana de forma introductoria sobre la psicoterapia transpersonal, sus principales corrientes teóricas, los autores que, digamos, contribuyen a crear técnicas dentro de la psicología transpersonal. También poder observar la psicopatología transpersonal, cómo es el aspecto clínico más psicológico desde esta visión, y un concepto muy conocido dentro de este campo que es las emergencias espirituales. Así, bueno, también seguir avanzando entre la meditación, la yoga, la gestalt, la psicosíntesis, el eneagrama, como herramientas complementarias al ejercicio práctico dentro de esta psicoterapia transpersonal. Así que bueno, la invitación es acompañarnos en este viaje. Le vamos a dar más detalles, más información a través del grupo de WhatsApp, y cualquier cosa pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales o el número de WhatsApp que ven por aquí, o al correo electrónico, que con mucho gusto les estaremos brindando más información.
Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que le quieran preguntar a Ana, es el momento para hacerlo, para ir finalizando entonces con este espacio académico. También pueden dejarla en los comentarios, si era una pregunta, algún comentario, algún feedback sobre esta masterclass.